Pausada la grabación. Ahí está, perfecto. Bueno, Marcos, para no demorarte a vos y por respeto a quienes ya se han conectado en el horario puntual, si querés empezar, los dejamos en compañía de Marcos Sobral, consultor senior en cuanto a gestión de datos y administración. Está gestionando su empresa, trabajando para el grupo Tenaris, así que es palabra más que autorizada en lo que es la gestión de datos y el uso de la solución SolidWorks PDM. Marcos, el espacio es todo tuyo. Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marcos Sobral, tengo background y experiencia en la parte de IT, en la parte de gestión, he recorrido todos los distintos roles que se puede hacer dentro del área de IT, administración de sistemas, desarrollo y muchos otros más. Estoy trabajando con el grupo Tenaris hace 11 años, junto con los chicos de diseño soft hicimos la primera implementación y con la gente de Dassault de PDM en el año 2011, cuando iniciaba mis labores junto con Tenaris, con lo cual venimos usando PDM desde hace un montón de tiempo, pero digamos un poco para ayudarlos a entender y para nivelar, me gustaría contarles un poco de la historia y la actualidad, más desde el punto de vista de sistemas, para entender un poco qué son los modelos y cómo gestionamos nosotros el conocimiento, para después entrar en una herramienta específica de gestión, que es la que nosotros estamos usando, que es el PDM, ¿no? Y, y bueno, para hacer un poco de historia y arrancar un poco en lo más antiguo de la informática, siempre que me gusta reconocer a la gente de Xerox, que son los padres de todo lo que usamos hoy. Xerox en los años 70 inventaron todo lo que nosotros estamos usando hoy, ¿no? En el 71 empezaron con la impresora láser, armaron un centro de research, de estudio, que es el Palo Alto Research Center, y ahí en el año 73 inventaron, que está ahí a la izquierda la foto en blanco y negro, la Alto PC, que era la primera computadora que estaba conectada a red y que permitía a la gente intercambiar información junto con otras computadoras, ¿no? Ellos son los padres de la Ethernet, que es la red que hoy tienen, los cables de red que conectan todas las computadoras. El estándar fue creado en el año 73. Es decir, en el año 73 ya la gente de Xerox, hay una publicidad, si después la buscan en YouTube, de Alto PC, que es de un gerente llegando a su oficina y revisando los correos, los mails en esa computadora. Si se fijan, el detalle, como Xerox se dedicaba principalmente a impresoras y tenía la visión de la empresa, de la oficina del futuro, si se fijan, es al revés de como nosotros usamos hoy los monitores, ¿no? Y más parecido a una hoja. Ellos tomaban eso como principio. Y ese fue su primer computadora, ¿no? Y son los creadores del mouse y otros dispositivos que nosotros usamos. Pero principalmente en 1975 desarrollaron la primera interfaz de usuario gráfica, que es lo que hoy conocen ustedes como Windows. Xerox es quien inventó las ventanas y todo lo que conocemos con iconos. Y ahí es donde empezó la revolución, digamos. Si quieren, los archivos como files, el concepto de files existía previo a este invento o a este descubrimiento, más invento que descubrimiento, pero en 1975 una persona de apellido Smith que trabajaba acá fue la que desarrolló todo lo que ustedes conocen como iconos. ¿Y qué hizo para desarrollar eso? Lo primero que hizo, se sentó y miró a su alrededor en la oficina y encontró files, lo que son los archivos, digamos, los papeles, o sea, los documentos. Encontró carpetas donde guardaban los documentos, encontró cajones y encontró cabinets, los armarios, ¿sí? Y desarrolló todo eso. Y lo que terminó desarrollando son documentos que se guardaban en carpetas, que estaban dentro de cabinets, que los cabinets eran servidores donde uno alojaba la información. Es decir, que ya desde 1975, este centro de research, que es el principal,
en la historia de la informática, independientemente de que después hayan podido capitalizar lo que ellos crearon o lo hayan perdido, ¿no? Porque a hoy todos usamos Windows o Mac OS, que son dos sistemas que se inspiraron en lo que se estaba realizando en ese momento en Xerox. Independientemente de que hayan sido buenos para capitalizarlo o no, ya en 1981 desarrollaron la Xerox Star, que es la 8010, que es la que está a la derecha, que ya lo ven y tiene ventanas, tiene archivos, tiene el escritorio, el concepto de escritorio, y la gente ya estaba a la venta, este equipo, a diferencia del de la izquierda, que fue más para uso universitario y de research, a la derecha ya habían puesto a la venta un equipo que nos permitía trabajar en red, guardar documentos y compartir y realizar trabajo colaborativo. Claro, o sea, con todo esto de la interfaz de usuario y con toda la capacidad de procesamiento que era requerido, empezamos a movernos de lo que eran los mainframe, que eran terminales de solo línea de código, contra un servidor principal. Es decir, nosotros teníamos una pantalla y un teclado y nos empezamos a mover hacia tecnologías donde nosotros empezamos a necesitar más capacidad. Las redes no eran algo común, con lo cual nosotros empezábamos a guardar todos los documentos en nuestra computadora. Si muchos de ustedes tuvieron computadora en los años 90, no tenían conexión a internet, pero vivían usando la computadora. A hoy, claramente es muy difícil usar o que alguien se ponga a usar la computadora si no tiene internet, ¿no? Lo primero que se fija es a qué Wi-Fi conectarse. Entonces, en esa época, si bien habíamos inventado un montón de cosas, no teníamos todas las condiciones de infraestructura de redes como para que este modelo súper práctico de empezar a compartir información y demás sea aplicado. Con el paso del tiempo nos llegó Internet, que si bien ya existía, nos fue llegando a todos a nuestros hogares y fue mejorando la capacidad de conexión, y sin darnos cuenta, eso que la gente de Xerox ya había visto en el año 81, en 70 y pico, 81, nos fue pasando, ¿no? Empezamos a dejar que nuestra información no esté en nuestra computadora físicamente, sino que ponerla en otro lado, con el objetivo de tenerla compartida. Eh, es decir, empezamos a tener el mail, pero el mail tal vez no lo teníamos en nuestra máquina, ya no estábamos usando el Outlook para bajar el mail, sino que nuestro mail estaba puesto en Gmail y entrábamos por web. Y empezamos a tener cosas fuera de nuestros equipos, ¿no? Apareció Dropbox, entre otros, y empezamos a hacer. Y eso dio origen a otro concepto que me gustaría ponerlos a ustedes a todos al mismo nivel, de la nube, ¿no? Y ahí es donde ya en la actualidad empezamos a ver esto, una actualidad no tan actual, sino que hace más de 10 años que venimos con la nube, pero ¿qué decimos? ¿Qué es la nube, no? Y esa es una pregunta que muchos se hacen. Bueno, la nube no es algo físico, no es algo que yo voy y toco y digo, esta es la nube y la puedo ubicar, sino que es una red mundial o local de servidores, y que esos servidores en sí no es que trabajan cada uno como un servidor, sino que están interconectados y nos dan servicios que pueden ser o almacenar datos o correr aplicaciones o entregar con el contenido. Por ejemplo, Netflix está en la nube, toda la información, todo lo que ustedes ven en Netflix está en una red de servidores distribuida por todo el mundo que a ustedes les brinda el contenido bajo demanda. Bueno, y así con otros servicios que nosotros físicamente ya no tenemos eso en nuestro poder, sino que lo delegamos en esa red de servidores. Y ese es el principio de nube. Claro que después, dentro de lo que tenemos en las nubes, ¿sí? De esto tenemos nubes públicas, ¿no? Como puede ser Gmail, Netflix, nubes privadas, como por ejemplo, si ustedes a la interna en sus compañías tienen un set de servidores donde ustedes pueden tirar datos, aplicaciones y esa red de servidores les responde y ustedes la usan bajo demanda, y es privada porque justamente solo pueden acceder a aquellos que están detrás de un firewall. Eh, y,
Y después tienen redes mixtas, ¿no? Que es un mix entre las anteriores, y comunitarias, que es cuando varias empresas juntan sus redes privadas en una sola, las nubes privadas en una sola. Pero lo más importante del concepto de la nube es que tengan idea que nosotros, dentro de una nube, dentro de una red de servidores, nos podemos brindar servicios de almacenamiento, ¿sí? Que nos va a dar alta disponibilidad, digamos, es decir, lo vamos a tener todo el tiempo disponible, y eso nos va a abrir la posibilidad de compartir, porque al no tenerlo nosotros en nuestra propia computadora y subir eso a, a una red de servidores, dejamos que otro compañero o jefe o empleado acceda a esa información y la tenga disponible. Entonces es muy importante saber que la nube nos ayuda a eso. Nos ayuda también a que, si quisiéramos tener aplicaciones en la nube, la podamos correr todos, y que todos tengamos siempre la misma versión de la aplicación, y que no haya que estar instalando aplicaciones, y que sea independiente del dispositivo, digamos. Es decir, a hoy ustedes pueden entrar al Gmail desde la computadora, pueden entrar al celular, pueden entrar desde la tablet, digamos, pueden entrar de donde quieran, desde la computadora del trabajo, desde la computadora personal, y eso es la manera en la que nosotros también nos aseguramos que podemos compartir. Es decir, vamos a poder compartir algo vía Google Drive con alguien que esté usando un celular, con alguien que esté usando una tablet o que esté usando una computadora. Y luego, bueno, también está la parte de procesamiento, ¿no? O sea, si tenemos tareas muy robustas, podemos delegar ese procesamiento en equipos que se encuentren en la nube, ¿no? Y esta sí es una de las partes más importantes de los servicios, porque muchas veces se habla, y para ponernos todos a la misma altura, digamos, en la misma página, digamos, muchas veces se habla de distintos tipos de servicio que uno consigue, ¿no? Y está, bueno, on-site, que básicamente es tener todo en casa, infraestructura como servicio, que es la segunda, la tercera es plataforma como servicio, y la última es software como servicio, ¿sí? Es decir, y en este gráfico se ve en celeste qué es lo que hace, digamos, la empresa, y qué es lo que delega en el tercero, en el proveedor, en quien le contrata el servicio, ¿no? Obviamente en on-site no está contratando ningún servicio, y la empresa va a tener que tener todo, desde el armado de la red, el storage, los servers, la virtualización, el sistema operativo. Absolutamente todo está a cargo de un sector IT que tenga la empresa. Si nos vamos a una infraestructura donde ya la contratamos como servicio, es decir, nosotros delegamos en un proveedor todo lo que está en rojo. Es decir, todo lo que sea red, storage, storage es el almacenamiento, ¿no? Los discos, el server y la virtualización, que es armar muchas máquinas desde una máquina, eso se lo delegamos a un tercero. Es decir, nosotros no nos vamos a preocupar porque funcione la red, porque si tengo que conseguir 2 teras más de espacio, tengo que salir a comprar el disco. No, no nos vamos a preocupar más por nada de eso, pero sí queda en nuestras manos instalar el sistema operativo. Es decir, nos dan el servidor, pero le tenemos que poner Windows, le tenemos que poner todo el resto. Después está el de plataforma, que es, bueno, el proveedor, además de que se hace cargo de las redes y demás, se encarga de lo que es Windows y de todo lo que yo necesito para poder correr una aplicación en Windows. Pero yo me voy a hacer cargo de los datos, es decir, del backup y demás que yo tenga en el servidor, y de la aplicación que yo quiera instalar. Y por último está el software as a service, que ese es directamente, yo entro a la aplicación y uso una aplicación. Y todo lo que haya por detrás no me interesa, digamos. Sería como Gmail, digamos. O sea, yo ni tengo que encargarme de actualizar el servidor de mail, ni me interesa nada. Yo entro, reviso mi mail, pago por usuario que yo quiero poner en el mail, y eso me da un servicio, ¿no? Obviamente hay otros SaaS más importantes, hay ERPs vendidos como software as a service y demás. Pero es importante que tengan en cuenta principalmente la parte de conseguir infraestructura como servicio. Muchas veces en empresas de mediano, pequeño tamaño es bueno no invertir en un sector IT gigante para mantener servidores y demás, cuando en realidad
tan solo podemos darnos vuelta y solicitarle a Microsoft vía Azure unos servidores. Y dentro de Tenaris, ¿sí? Que es una compañía muy, muy grande, con incluso distintas compañías dedicadas a cada una de las partes, ¿no? Hay una compañía de compras, prácticamente otra que es la compañía de IT y demás. Nosotros internamente tenemos una nube y esa nube la contratamos a nuestra gente de IT, ¿sí? O sea, yo tengo un sector que es IT, donde le contrato un espacio en un servidor, le contrato, y si el día de mañana necesito escalar y que ese servidor en lugar de 1 tera tenga 2, les digo que necesito 2 teras, ellos pasan una facturación al costo interno y te incrementan de 1 tera a 2. Digamos, y vos no te haces cargo ni que el servidor esté encendido ni nada. Entonces, internamente nosotros tenemos dentro de Tenaris la posibilidad de contratar infraestructura y plataforma como servicio, ¿sí? También de tener SaaS, pero principalmente nos ubicamos en esas dos del medio. Y eso es importante porque eso a nosotros nos va a dejar correr en la nube cualquier aplicación que nosotros querramos, ¿sí? Em, y entonces vamos un poco ya más teniendo estos conceptos de que desde el inicio siempre buscamos trabajar colaborativo y que inicialmente, bueno, si bien teníamos todo el modelo de trabajo que tenemos a hoy, no nos daban las infraestructuras de las redes y a hoy, con todo el avance tecnológico, digamos, con todas las redes, bueno, acá en Argentina llegamos a 4G, pero ya pasaremos al próximo, con todo el armado de redes que tenemos, a hoy nos es muy fácil volver y sacar y explotar ese modelo que ya habían visto en los años 70, digamos. Vamos a un poco más al centro de la cuestión, que es la gestión del conocimiento, ¿no? ¿Y qué es gestionar conocimiento? Bueno, gestionar conocimiento es un proceso que nosotros tenemos interno en todas las organizaciones, que es transferir conocimiento, ¿no? La gestión del conocimiento es el proceso que nosotros armamos para buscar transferir conocimiento entre personas, digamos, de un punto a otro, eh, y cómo lo va a compartir la organización, ¿no? Y para que las distintas personas de la organización lo usen, ¿sí? Y le demos un valor también a ese conocimiento, ¿no? Tengamos en cuenta que a hoy en día el conocimiento dentro de una empresa tiene un valor enorme, digamos, y perder eso impacta muy fuerte en las operaciones de cualquier compañía. Entonces es importante que toda compañía tenga un proceso de gestión del conocimiento, es decir, que no dejemos que se pierda, que no quede la información en el disco rígido de un empleado que después se fue y como nosotros ni sabíamos que tenía el disco rígido, formateamos esa computadora, se la dimos a esa persona y a lo mejor perdimos 20 años de conocimiento de la compañía, ¿no? O que simplemente quede en la cabeza de la persona que se fue y también lo perdimos. Entonces, es importante manejar el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento pueden ser documentos de cómo funciona una planta, pueden ser documentos de proceso, pueden ser incluso desarrollos de productos, que probablemente muchos de los presentes desarrollen productos. Entonces, sería la idea de gestión de conocimiento. ¿Y por qué tenemos que gestionar el conocimiento, digamos? Porque el conocimiento no es algo estático. No es que nosotros escribimos y quedó plasmado y ya está, listo, tenemos eso. No, el conocimiento evoluciona. Nosotros hoy desarrollamos un producto, mañana le hacemos una mejora o detectamos un problema en una planta y sabemos que tenemos que hacer esa mejora, pero hoy no podemos, pero ya dejamos plasmado que sabemos que bajo ciertas condiciones algo falla, digamos, el conocimiento va evolucionando, es incremental porque, digamos, además de que evoluciona, adquirimos nuevo conocimiento, digamos, aparecen nuevas cosas, digamos, aparecen nuevas tecnologías, nuevas herramientas que tenemos que usar. Y lo importante y lo vital es que siempre tenemos que entender que nosotros estamos guardando información para otra persona, digamos. Entonces, no es que la información siempre la guardamos para nosotros mismos. Y a veces ahí es donde yo digo el yo del futuro, ¿no? O sea, ¿cuántas veces les pasó que en el momento ustedes reciben algo
lo tiran en el escritorio, lo dejan en la carpeta de downloads, lo dejan adentro de un mail y ese documento quedó ahí y pasa, no sé, ni siquiera un año, 6 meses y, y ustedes les hacen una pregunta y dicen, ah, sí, esto yo lo vi en algún lado, y se olvidan porque tienen todos esos orígenes, ¿no? Pueden estar en un adjunto en un mail, puede estar en la carpeta de download, tirado en el escritorio, en mi documento ordenado en las carpetas donde uno siempre trata de tener orden, digamos. Entonces, siempre que guardamos información lo hacemos para otro, aunque sea para nuestro futuro yo. Y cuando nosotros empezamos a no gestionar bien esa información, empezamos a no guardarla bien y a no dejarnos alguna manera de buscarla fácil y rápido, se convierte en un problema. Si nos pasa a nosotros mismos con los documentos que nosotros mismos recibimos y sabemos que nos va a pasar dentro de 6 meses, imagínense cuando estamos trabajando en equipo con 5 o 6 personas más o con cientos de personas más, ¿no? Entonces, eso es importante, muy importante siempre. Tener en cuenta que el conocimiento que nosotros guardemos va a evolucionar, que vamos a ir adquiriendo más conocimiento en el medio y que tenemos que dejarlo siempre, siempre guardar pensando que lo va a necesitar otra persona, que otra persona va a necesitar buscarlo. Eh, entonces, digamos, volviendo un poco a lo que vimos al principio y este modelo que habían desarrollado en el 75 de carpetas, eh, nosotros sabemos que cuando organizamos algo en carpetas, tenemos una organización, digamos, con un vector de búsqueda único, digamos. Yo si quisiera guardar en carpetas, no sé, las facturas emitidas de una empresa, ¿sí? Para no ir siempre a planos y documentos, podría hacerlo por año, ¿no? Entonces digo, bueno, la primera carpeta es el año. Y abajo le creo una subcarpeta por mes. ¿Sí? Y entonces digo, bueno, si quiero las facturas de 1984, entro a 1984 y si quiero las de marzo, tengo las de marzo. Eso va a servir, pero imagínense si ustedes empiezan a decir, bueno, quiero todas las facturas de todos los marzos, porque quiero comparar la evolución de facturación de la compañía. Bueno, voy a tener que entrar en carpeta de cada año, entrar al marzo, tomar esos archivos, porque para hacerlo comparable seguramente termine tirando todos los archivos en algún lado, digamos, y en ese momento alguien diría, che, no hubiese convenido tener primero las carpetas de los meses y después adentro la de los años. Sí, pero lamentablemente la estructura de carpetas es unidireccional, es un vector hacia una sola dirección. Si nosotros arrancamos diciendo, bueno, arrancamos por año, después pasamos a mes, digamos, después no va a ser tan fácil que busquemos en los meses. Ni hablar si queremos todas las facturas que hicimos por tractores rojos, porque vendíamos tractores y no queremos los amarillos, queremos nomás y ahí empezamos con un problema. Entonces ahí empezamos a ver que tal vez el modelo de carpetas no es tan robusto como nosotros pensamos. Y muchos durante este tiempo, digamos, donde solo tenían el modelo de carpetas, empezaron a sumar la información al nombre de archivo, ¿no? Entonces empieza dentro de la carpeta de año y de mes, encontrás la factura y dice factura de tractor rojo o factura de elemento modelo tal. Y después dicen, bueno, pero ¿para qué cliente? Entonces también le agregamos el cliente. Y de pronto nos encontramos con unos nombres de archivos kilométricos, pero que vienen a origen de que en ese momento no teníamos otro set de herramientas. Y a todo esto siempre la informática sale a ayudar y apareció este concepto, digamos, que no es nuevo, nuevamente es algo que viene hace un montón, y que son los metadatos, que son archivos, perdón, datos que acompañan a los archivos que están como en su periferia, digamos, ¿no? O sea, y si ustedes le dan botón derecho propiedades a cualquier archivo Word, van a ver que en alguna de las solapas van a encontrar el autor, el título y demás. Y si ustedes van a Windows, van a ver que pueden hacer algunas búsquedas donde digan, bueno, quiero que el título sea tal. O por ejemplo, en documentos de mail van a encontrar que tienen en qué fecha se recibió, quién lo mandó y otros datos. Y entonces todo eso, que no es el body del mail, digamos, no es el cuerpo del mail ni nada, te permiten hacer búsquedas sobre eso. Entonces, digamos, a ese elemento o a ese archivo que es el mail, el ML o el doc, digamos, nos permite hacer búsquedas
que no solo es por nombre de archivo y la ubicación del archivo, sino que podemos buscar todos los documentos que escribió cierto autor. Y todo eso que nosotros tenemos son los metadatos, ¿no? Entonces, tal vez empezamos ahí a detectar que la estructura de las carpetas podía seguir existiendo, pero que teníamos otras herramientas para buscar, unas herramientas más prácticas. Y eso siempre me hace acordar a un modelo. Yo trabajé mucho tiempo en el CONICET con investigadores y en algún momento me tocó investigar un poco cómo era la metodología de manejo de conocimiento, ¿no? Cómo guardaban ellos la información y demás. Y me di con una metodología que siempre me pareció la mejor de un alemán que se llama Zettelkasten, que son las cajas de notas, digamos, que lo que hacía era juntaba todas sus ideas, todo lo que iba surgiendo en papelitos. Pero ese papelito tenía varios elementos, ¿no? Tenía, bueno, obviamente la descripción de la idea, en la parte superior izquierda los numeraba y con esa numeración hacía una jerarquía de la idea, ¿no? Decía, bueno, si, por ejemplo, como está ahí en el grafiquito, digamos, a, a ver, acá, esta idea A tiene acá un 1, digamos, y todas las ideas que colgaban o que estaban en jerarquía hacia abajo, las clasificaba con 1, 1, ¿sí? Pero a su vez, en la parte superior derecha tenía un tag, ¿sí? Que le permitía, digamos, en una especie de índice, decir, bueno, con el tag tal, que puede ser, no sé, biología, por ejemplo, tengo la nota 1, la nota 2 y la 1, 1, ¿no? Entonces acá tiene el tag 1, acá tiene el tag 1, acá tiene el tag 1 y así. Y las ideas entonces tenían una relación jerárquica, tenían un tag, pero además una idea podía estar vinculada con otra y que no necesariamente esté dentro de la misma rama. Es decir, nosotros por acá tenemos esta idea debajo de la derecha que el autor supo que esa idea estaba vinculada con la tarjetita 23. Entonces armó una verdadera red de conocimiento, algo más parecido a una red neuronal, ¿no? Y en el mundo neuronal, más biológico, sabemos que las neuronas que están conectadas, cuando se dispara el proceso neuronal, ¿no? Este embudo que vamos teniendo hasta que desarrollamos la idea, las neuronas que están vinculadas se disparan juntas, digamos. Entonces, nosotros ya desde nuestro modelo de pensamiento trabajamos nuestras neuronas trabajan vía vínculos, digamos, y esos vínculos no son unidireccionales, digamos, no es uno con uno. Entonces, este modelo es el que más se asemeja a la forma en la que nosotros pensamos. Nosotros vinculamos pensamiento. A veces nos acordamos de una cosa y esa cosa nos redirige hacia otra. Y este modelo era eso lo que respetaba, ¿no? El modelo de Zettelkasten. Cuando nosotros hicimos la primera implementación de PDM, eh, y vino José junto con Mauricio allá a las oficinas y me mostraban las carpetas, yo les decía, no, no me muestren las carpetas. Yo quiero ver la parte de todo lo de los metadatos y cómo nosotros podemos vincular todo eso con los metadatos para poder hacer búsquedas más eficientes y llegar más fácil a la información que estamos buscando, ¿no? O sea, no quiero que alguien necesite 30 años en la compañía para saber en qué carpeta se guardan las cosas, sino que quiero que alguien que entró ayer pueda buscar qué tornillo se necesita para qué máquina, ¿no? Entonces, el poder de la gestión del conocimiento está en eso, está en organizarlo y no dejarnos y quedarnos satisfechos porque algo está dentro de una carpeta, sino pensar que el día de mañana va a entrar alguien a la compañía que va a ser nuevo, que va a ser un joven profesional o un joven y que ese joven va a necesitar ir a buscar información para resolver los problemas y que tal vez nosotros ya no estemos en la compañía o bien estemos en la compañía, pero no queremos invertir el tiempo en estar
todo el día detrás de ese joven contestándole donde tiene que buscar la información. Entonces, armar un buen modelo de gestión de conocimiento es importante, ¿no? Bueno, y habiendo dicho todo esto, y que para darles una idea y una base, vamos a hablar un poco de lo que nosotros hicimos de la implementación de PDM. Y yo no sé, porque, o sea, no sé si me marca, pero si tienen alguna consulta, alguna duda, vayan preguntándola. Nosotros arrancamos, como les dije al principio, en 2011 con una implementación de PDM, ¿no? Y esa implementación era para una oficina en específico, ¿no? Y lo que más nos importaba era seguir el trabajo de una oficina. Pero con el tiempo fuimos evolucionando y la compañía decidió buscar una herramienta única para todas las plantas, ¿no? La compañía tiene un montón de plantas distribuidas a lo largo del mundo. Es una empresa gigante, ¿no? Con un montón de gente trabajando en distintos países, distintos idiomas, distintas culturas, digamos. Y lo que se quería era justamente estandarizar de manera tal que de una oficina en Argentina podamos buscar información de una planta en Estados Unidos o viceversa. Entonces, lo que decidimos fue, bueno, que todos los archivos técnicos de las plantas, pasarlos a una herramienta única. Hicimos un estudio de mercado y averiguamos, si bien ya teníamos nosotros la solución PDM para un sector, hicimos el benchmarking y decidimos que la mejor herramienta que en ese momento que podíamos optar era PDM, ¿no? Y implementamos PDM. Esto nos llevó un montón de tiempo. En el medio de la compañía tuvo crisis económicas que las tuvo todo el mundo, con lo cual hubo momentos en que las inversiones se frenaron. Pero bueno, a pesar de eso, fuimos haciendo ese trabajo y con estas pausas en el medio, a hoy llegamos a una altura de un coverage bastante alto de documentación de ingeniería dentro de la herramienta, ¿no? Y lo principal que nos importaba en este plan del archivo técnico era, bueno, punto número uno, la metadata, ¿no? O sea, conseguir toda esa metadata que después nos va a permitir hacer las búsquedas inteligentes, ¿no? Y entender que, bueno, en un principio muchos archivos nosotros los teníamos en TIFF, en escaneos, porque son archivos que datan de los años 60 o de los años 70, donde los planos se hacían a mano. Eh, si bien mucho de eso nosotros íbamos a tener que levantarlo del archivo, es decir, extraer información, leerla y agregarla, también entender cómo nosotros podíamos evitar tener que estar haciendo esto todo el tiempo, ¿no? Es decir, cómo es que si mañana yo hago un nuevo DWG, no quiero agarrar y escribirle a mano en el PDM el título o la descripción del documento, si yo ya lo puse en el documento, ¿no? Entonces, ese era uno de los ítems. Eh, que nosotros también queríamos asegurar que siempre tuviéramos la última versión disponible, ¿no? Para evitar este problema que lamentablemente no siempre lo vas a lograr evitar porque siempre alguien se puede llegar a esconder una versión independientemente del mejor sistema que pongas, pero digamos, evitar los errores que los más comunes era tener un documento, ¿sí? Que estaba en una versión anterior y salir a comprar ese repuesto, o salir a comprar todo un equipo entero con documentos que no son la última versión. Eso genera unos desfasajes económicos importantísimos en los proyectos o en la parte operativa de la planta cuando compramos los repuestos y esos repuestos no son los que necesitamos, ¿no? Eh, y por último es conocer el estado del documento, ¿no? Porque los documentos pueden estar en varios estados, ¿no? O sea, puede estar en edición, un documento lo puede estar editando alguien, en cuyo caso si alguien ya está trabajando sobre ese documento, no debería yo trabajar sobre ese documento porque tengo que esperar a que termine sus modificaciones para después verlo y entender si las modificaciones que yo le quiero poner en ese documento eh, siguen siendo válidas, digamos. Eh,
Entonces, ¿quién lo está editando? Y si está en edición. Eso es importante. Y por supuesto también conocer si es un documento que es as-built o si está en una etapa previa. Digamos, si está en una etapa de información o si lo vamos a usar para pedir un presupuesto a un proveedor o lo que fuere. Digamos, entender en qué estado está cada documento. Esa posibilidad nosotros antes no la teníamos porque podía estar en una revisión 0, una revisión 1, una revisión 2 y ser un as-built o no, o estar listo para pedir un presupuesto a un proveedor o no. En realidad no está listo porque justo alguien lo está editando. Entonces cuando uno trabaja en un ambiente, en un file server, digamos, toda esa información uno no la tiene, ¿sí? Esa información uno no la tiene. Independientemente de que vos puedas acceder al archivo, no vas a saber si efectivamente es la última versión, si alguien lo está editando y demás. Entonces, eso es una de las principales keys que nosotros mejoramos en lo que es el manejo de la información, ¿no? Esos 3 ítems fueron vitales. Y otra cuestión que buscamos sobre la herramienta documental era que fuera fácil y que permitiera, por supuesto, y que además fuera fácil conectar con otros sistemas. Nosotros tenemos a hoy más sistemas que estos 3, pero estos 3 son los principales casos que están conectados con esta herramienta, con el PDM, con nuestra base documental, ¿no? Y tenemos TPL, que es un desarrollo interno, que es una especie de Google Maps, que es como vos vas navegando por un Google Maps y vas viendo los layouts físicos básicos de las plantas y te vas acercando y vas haciendo clic y te dice, bueno, este es el edificio tal, la línea de producción cual y demás. Eso lo conectamos con PDM de modo tal que cuando vos encontrás esos layouts puedas acceder o a los layouts más detallados o a la información, a toda la información, a toda la documentación de una línea, de un edificio o de toda la planta. Además lo conectamos con SAP PM, no sé si muchos conocen, SAP supongo que muchos lo conocen, es una ERP, pero dentro del ERP hay un módulo que es PM, que está más orientado a la planificación de tareas de mantenimiento. Y lo que hicimos fue, dentro de ese módulo, uno como que arma una estructura de la planta, donde vas ubicando los equipos. Decís, bueno, en el área tal tengo el equipo tal, dentro del equipo tal tengo el sistema hidráulico, dentro del sistema hidráulico tengo esta máquina, dentro de esta máquina tengo estos repuestos. Y armás como si fuera una bill of material, digamos, pero de áreas. Y nosotros lo que hicimos fue poder vincular cada uno de esos elementos de ese árbol que tiene el SAP PM con PDM. Es decir, cuando alguien de mantenimiento quiere realizar una tarea de mantenimiento, programar una tarea de mantenimiento para un equipo dado, ya cuando va en el árbol puede hacer clic y acceder a la información, la documentación, que sean los manuales de mantenimiento, los procedimientos o los documentos técnicos, como pueden ser los planos de conjunto, los planos de detalle y los documentos de cada una de esas piezas. Además, cada uno de esos documentos, cuando es un consumible, digamos, o un repuesto, algo que nosotros solemos comprar, tiene el ID de codificación de SAP que nos permite a nosotros entrar a SAP y decir quiero 10 de este código. Entonces ya compro los elementos. Otro sistema con el que conectamos es con el MS. El MS es otro sistema interno de Tenaris para la parte de ingeniería que se dedica al manejo de proyectos y que conecta con PDM, ¿no? Y reserva los documentos y asigna números a estudios de ingeniería que nosotros subcontratamos para realizar las tareas de dibujo. Entonces, cuando uno ingresa y arma un proyecto, identifica todos los documentos dentro de ese proyecto o dentro de esa tarea que va a modificar y ya genera la reserva, es decir, se frisa el documento para todo el mundo. Si entra alguien de Italia o de Indonesia o de cualquier otra ubicación, ya va a detectar que ese documento está en edición
y incluso si ya sacamos una orden de compra al estudio que lo está editando, sabe qué estudio lo tiene en edición y quién de del personal propio es que hizo esa contratación. Es decir, a hoy tenemos una trazabilidad del documento eh, que, que puede ser consultado por cualquier persona de toda la compañía en cualquier lugar del globo terráqueo y conocer el estado exacto. Y por supuesto todo el historial, porque el PDM a medida que va guardando versiones, te va dejando todo un historial, ¿no? Vos podés volver a versiones anteriores y cada cambio de versión tiene un set de comentarios. Entonces vos podés saber quién cambió, qué estudio, qué coordinador contrató a qué estudio y qué cambio hicieron entre la versión 1 y la versión 4, o la versión 1 y la 2, o la versión, ¿sí? Podés ver todos los cambios que se fueron haciendo. Y a otro sistema que lo estamos conectando ahora al PDM, que ya tenemos todas las conexiones y estamos avanzando en eso, son los sistemas de compra y de almacén. Cuando nosotros en la compañía cambiamos un documento, ese impacto va a estar también en almacén, porque si nosotros cambiamos un bearing de diámetro o lo que fuere, en almacén tienen que detectar que esa pieza o ese elemento no existía o hay que hacer alguna modificación en alguna chapa cortada, doblada que esté ahí guardada o lo que fuere que haya que hacer, que nosotros hayamos cambiado en el modelo, tiene un impacto probablemente en los almacenes, con lo cual hay que saber si las piezas que tenemos en el almacén siguen siendo útiles o hay que adaptarlas para esto. Entonces, cada vez que nosotros tocamos un elemento que es repuesto o consumible, tenemos que levantar un aviso a la gente de almacén para que ejecute la tarea que corresponda en consecuencia, digamos. Probablemente si yo hice un cambio que es de una pieza, pero solo para una parte de la planta y el resto de la planta no tiene ese cambio, probablemente los repuestos de esa pieza que yo tenía antes sigan sirviendo, pero voy a tener que adquirir un pequeño stock para responder ante posibles inconvenientes que tenga por la nueva pieza o la pieza modificada que incluí. Y por otro lado, la gente de compras. Nosotros no solo compramos los repuestos que necesitamos, sino que muchas veces podemos desarrollar, diseñar un equipo que mandamos a comprar o darle a un equipo, a una empresa, perdón, que hace desarrollos de equipos, darle las especificaciones o ciertas condiciones de borde a través de algo de ingeniería básica y demás, para que ellos hagan el desarrollo del equipo y puedan conectar ese equipo en medio de la línea de producción. Entonces, si lo que nos pasa es, si nosotros realizamos un cambio, porque detectamos un error o porque realmente necesitamos hacer un cambio, nosotros tenemos que actualizar la documentación y esa documentación, el departamento de compras, la empresa dedicada a las compras, tiene que estar al tanto que se realizó un cambio para volver a contactar al proveedor y decirle, bueno, mira, eso que nosotros te pasamos de presupuestación y de especificación cambió. Ahora tenés este nuevo documento. Porque si no, si el proveedor sigue trabajando con un documento que es viejo y nosotros no lo notificamos formalmente, cuando venga y nos entregue el producto terminado, vamos a tener un problema al momento de la instalación que vamos a tener que resolver y esos costos no van a estar a cargo ni del proveedor ni de nadie y va a ser un problema para nuestro presupuesto interno del proyecto. Entonces, nosotros conectamos el PDM con todos esos sistemas. Y, y una parte que es importante en todo esto de la gestión es un poco el flujo, los flujos de trabajo, ¿no? Y, bueno, antes, para que tengan una idea aproximadamente de cómo es la instalación de lo que nosotros tenemos, actualmente tenemos 5 países con nodos conectados entre sí, es decir, tenemos cinco nodos porque PDM nos permite hacer esta réplica de información entre distintos lugares, con distintos tipos de configuración. Nosotros tenemos una que es la réplica bajo demanda,
pero tenemos 5 países conectados en la actualidad. Digamos, tenemos Estados Unidos, tenemos Colombia, tenemos Argentina, tenemos México, tenemos Italia. Estamos agregando otros nodos más ahora en Rumania y pronto vamos a agregar otro más en Canadá. Em, y actualmente tenemos 2 millones de archivos entre las distintas plantas, ¿no?, de los distintos países. Eh, digamos, por eso les comentaba que nosotros seguimos evolucionando y vamos a seguir evolucionando porque va a seguir cayendo información y conocimiento todos los días. Pero, digamos, de lo histórico, llevamos importado 2 millones y aún no es todo. Seguimos en algunas locaciones en tareas de digitalización, de escaneo de documentos, para seguir ingresando documentos de épocas anteriores. Y en cantidad de usuarios tenemos, bueno, no son solo usuarios de ingeniería, cabe aclarar. Nosotros tenemos todos los usuarios de los sectores de compra, de los sectores de almacén, de los sectores de mantenimiento. Son muchos usuarios de consulta, pero rondamos más o menos los 200, un poco más de usuarios, que no son 200 personas todo el día conectados al sistema, sino que se van turnando, pero si yo tuviera que contabilizar la cantidad de usuarios, andamos más o menos por los 200, un poco más de 200. Eso es más o menos el tamaño de implementación que tenemos y va a seguir creciendo porque, como les comentaba, se tiene que sumar todo lo que es Canadá, Rumania y hay más aún para sumar, pero en el corto plazo. Bueno, también tenemos que sumar a la gente de Brasil ahora en el corto plazo. Con lo cual, digamos, la herramienta es robusta y tiene escalabilidad, eh, que fue algo que nosotros estábamos, que fue una de las principales motivos por las cuales nosotros decidimos esta herramienta para este proyecto, porque le vimos potencial para escalar. Eh, bueno, y respecto de los flujos, la primera vez que nosotros implementamos, hicimos un flujo súper sencillo, ¿no? Y acá volvemos un poco a esa idea de decir, bueno, arranquemos por el modelado de algo de lo más sencillo, ¿no? Y vimos el estado de un documento, digamos, que nosotros en nuestro proceso, si bien tenía partes más complejas, arrancamos diciendo, bueno, mira, nosotros tenemos un documento, sea nuevo o existente, que en un momento va a estar en edición. Alguien lo va a trabajar, después lo va a mandar a supervisar para que alguien diga si está bien o está mal, y después eso va a pasar a un estado final, ¿sí? Y va a quedar en ese estado final, pero no va a quedar por siempre en el estado final porque algún día alguien va a querer volver a hacer una modificación de ese documento, ¿no? Por esto que yo les comentaba que eh, el conocimiento evoluciona. Entonces algún día va a querer. Y ese era nuestro ciclo. Y planteamos ese primer ciclo, ¿no? Bien sencillo y demás. Pero después nos dimos cuenta que, bueno, que muchas más de las cosas que pasaban en la vida real, nosotros podíamos plasmarla y pasarlas a PDM, ¿no? Y empezamos a desarrollar flujos más complejos. Yo acá puse un flujo de una de las plantas que nosotros tenemos, que es, bueno, el documento cuando es nuevo, este flujo está dibujado, está el mismo de la herramienta de PDF. Cuando el documento es nuevo, que es este de acá, arranca en edición de usuario, ¿sí? Y el usuario acá lo edita y lo modifica todo el tiempo que quiere. Cuando terminó su modificación, el documento viaja, ¿sí? Viene para acá y viene a TDC, que son los Technical Document Control, que tenemos dos grupos. En el caso de esta planta hay un grupo local de Technical Document Control y después está nuestro equipo global. Y este Technical Document Control puede, si el documento le parece que no aplica, enviarlo con esta transición, lo envía acá cancelado. Si, si quiere hacer una, una emisión, digamos, rápida de ese documento, se lo pasaron para hacer una emisión rápida, digamos, para un presupuesto o para una vista preliminar, él lo puede mandar, pero el estado en el que va a quedar en el documento va a ser en preliminar o para presupuestación, digamos.
no, en estos dos estados, digamos. A estos estados no tiene flechas a los que le llegue. Si quisieran enviar un documento que está emitido para construcción del equipo, o sea, ya con eso vamos a salir a construir, o que ese documento valida que estás built, no lo vamos a poder hacer solo con la edición del usuario y la aprobación del Technical Document Control, ¿sí? Sino que vamos a necesitar un OK técnico de uno de los empleados que está en la parte más física del equipo, ¿no? Digamos, más la gente más de mantenimiento, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ese OK, digamos, vamos a necesitar un OK técnico fuerte, digamos. Entonces, para pasar a ese estado, lo que va a tener que hacer el TDC, digamos, una vez que el usuario le dice, bueno, sí, emitime esto para AsBuild, le va a tener que enviar el documento al técnico de planta para que diga si vale o no vale. Y ahí decidirá si efectivamente ese documento vale como AsBuild, si vale como emitido para construcción, pero que no es AsBuild porque todavía no tenemos el equipo o no representa, si bien fue eso lo que emitimos para construcción, no representa las build porque puede haber alguna diferencia que surgió al momento de la instalación. Bueno, y obviamente estos también pueden mandar a for quote y a preliminary. Y una vez que estos documentos están en estado final, lo que puede pasar es que cualquier usuario que necesite hacer una modificación se lo lleve de nuevo a under review. Es decir, si vamos a lo que yo les había mostrado antes, siempre hay una edición, una supervisión y un estado final. Pero uno puede empezar a complejizarlo diciendo, bueno, para llegar a ciertos casos, además de la supervisión básica que hace la gente de documentación técnica, necesito un OK de planta. Y así puedes empezar a sumar dentro del proceso y empezar a llevar todo tu proceso documental a un flujo. La recomendación es siempre ir de lo simple a lo complejo, siempre, porque sí ha pasado en algunas otras plantas donde empiezan a desarrollar su propio flujo los usuarios y arman un flujo súper complejo que se vuelve hiper burocrático. Por ejemplo, en el caso de Italia nos pasa eso, es un flujo súper complejo que nada, tiene un montón de dificultades porque hay gente que firma y firma y firma y la verdad que muchas veces todo lo que son las supervisiones y las firmas, cuando son muchísimas, quien firma empieza a darle a todo que sí, digamos, como cuando uno tiene un sistema que le empieza a disparar ventanita, está seguro que, y empieza a darle que sí sin leer qué es qué es lo que sale en el pop-up. Entonces, siempre ir de lo simple hacia lo complejo, ¿sí? Ahí vi que hay una pregunta. Eh, sí, la generación de información para conectar con sistemas de compra y almacén se genera desde PDM o es bidireccional. Eh, en el caso de los sistemas de compra, la conexión que nosotros teníamos, digamos, el sistema de compras es como que le pasa información al proveedor y no es que nosotros recibimos información del proveedor que nosotros nutrimos hacia, hacia el sistema. Pero eso es porque nuestro proceso de compras es así. Es decir, por un lado tenemos la persona de compra que se encarga de básicamente de armar el contrato y negociar el precio con el proveedor, y por otro lado está el área técnica que es quien discute con el proveedor la parte, digamos, más técnica, ¿no? Entonces, si el proveedor a vos te pasa un layout básico de la máquina, no va a entrar por el departamento de compras, sino que va a entrar por el departamento técnico. Pero sí, el departamento de compras tiene que tener todo actualizado de manera tal que si vos realizás un cambio en la estructura, digamos, en todo lo que rodea, o decidiste hacer un cambio en la potencia de los motores, digamos, que necesitabas, o lo que fuere, bueno, esa información que vos actualizaste tiene que disparar, que es lo que nosotros estamos haciendo, dispara una notificación al sistema del departamento de compras
para que el comprador decida si frenar la compra o dar aviso al proveedor de ese cambio, ¿sí? Entonces, si querés, nosotros tenemos sistemas que son bidireccionales, pero en este caso el sistema nuestro de compras es unidireccional. El PDM le da, digamos, las novedades al sistema de compras de manera tal que la gente de compras pueda actuar en consecuencia. Pero no tenemos del sistema de compras, digamos, una comunicación para avisarle, porque el sistema de compras nuestro no genera nada para el sistema de documentación. Pero por la metodología del flujo, si vos tuvieras un mundo en el cual tenés ida y vuelta, sí podés hacerlo bidireccional. De hecho, el sistema de manejo de ingeniería tiene conexión bidireccional, es decir, el PDM le pasa cosas al sistema de ingeniería y el sistema de ingeniería le pasa cosas al PDM, ambos conectados a través de los servicios, ¿sí? Bueno, los estados, como yo te decía, vos en el... eh, es difícil pasar de un flujo complejo a uno más simple. Yo te diría, inicialmente tiene un trabajo adicional, digamos. Si vos estás en este flujo, digamos, vos no querés tener 4 estados finales, vos le querés poner estado final nomás, los archivos que estén en preliminar, vas a tener que entender qué hacer con esos archivos en ese estado. Es decir, vas a tener, si vos decís, che, mirá, hice 5 estados finales, cancelado as build, for quote, y la verdad que no, yo quiero tener los archivos en uno que se llame terminados, y nada más, porque la verdad que es todo un lío que esta persona esté sabiendo si lo manda for quote, no sabe ni a dónde lo manda y siempre lo manda para cualquier lado, entonces le pongo un estado único y se acabó y no generamos confusión, porque puede pasar eso, ¿no? O sea, si esta persona empieza a mandar los documentos como quiere para cualquier lado, a lo mejor me empieza a mandar as build lo que era preliminar y terminamos en un lío bastante grande. Entonces, si nosotros tenemos que recurrir a una simplificación porque sobredimensionamos y sobrecargamos a la persona, eh, digamos, cuando vos tengas que pasar los archivos que estén en estos estados finales, bueno, vas a tener que enseñarles, digamos, a hacer una pequeñita migración que pasen al estado único. Mientras que si vos tenés un estado único, digamos, de la parte simple, lo que haces es le cortás todas las conexiones, cosa que nadie más pueda mandar documentos a ese estado único. Esa información no la vas a migrar porque no sabes bien para dónde va cada documento, a menos que te quieras poner a hacerlo, pero ya lo dejas en el flujo como para que lo llamen, ¿no? O sea, si este fuera tu estado único, ya dejas una flecha, pero le cancelas todas las flechas de llegada. Entonces, la migración se va a dar en automático. Agregar complejidad en cualquier sistema tiene un grado de facilidad generalmente mayor que sacar complejidad, digamos. Porque también da como va creciendo, ¿no? O sea, vos le vas sumando nuevas features y además es el proceso natural que se va a dar, porque si vos arrancás pensando que lo sabes todo, no lo vas a saber todo y va a haber cosas en las que te equivocaste. Los modelos siempre, lo que vos tenés, siempre lo que vos tengas, sea en un sistema de la computadora o en un flujo de trabajo dentro de un sistema, va a ser un modelo de la realidad. O sea, vos vas a tener una representación y la representación nosotros, en nuestro pensamiento, tiene que arrancar de lo básico hacia lo complejo. Entonces tenés que tratar de arrancar de lo más fácil. Te va a ser muchísimo más fácil porque además te va a dejar aprender la herramienta. Si vos a la herramienta le sumás 8.000 millones de pasos, que no digo que a futuro no los necesites, pero y encima estás arrancando con una herramienta nueva, la curva de aprendizaje es mucho más alta, digamos. Entonces te recomiendo siempre empezar de lo más simple hacia lo más complejo. No es que vos no podés hacerte el workflow más complejo, lo podés hacer, pero te va a hacer, siempre va a tener un trabajo adicional entender todos esos documentos que están flotando en distintos estados con condicionales, pendiente de aprobación y demás, cómo lo pasás a algo más simplificado, ¿sí? Si los tiras todos a documentos terminados y lo que fuera. Entonces tiene un grado más
de dificultad. No es imposible, lo podés hacer. Y los estados, si lo aplicamos pieza por pieza independientemente o si trabajamos directamente sobre los ensambles y subensambles. Bueno, a hoy, cuando nosotros trabajamos en ensambles y subensambles, nosotros tenemos algunas particularidades. Digamos, si el desarrollo es interno, se aplica directamente a lo que sería el ensamble y subensamble, ¿no? Digamos, o sea, ya disparamos todo con eso. Sí tenemos algunas librerías de estas que son de los elementos comerciales, eh, que esas toolbox que tenemos, que ahí obviamente tienen un flujo por separado, digamos, porque vos en PDM podés manejar distintos flujos por tipo de archivo y carpeta y demás. Entonces, para lo que es el toolbox, bueno, inicialmente nosotros lo teníamos en otra bóveda, ahora lo estamos moviendo a la bóveda que tenemos y va a tener un flujo de vida separado, es decir, no es que van a tener específicamente los mismos estados. Las partes de toolbox, es decir, lo que es la tornillería y demás. Pero para los otros, sí, cuando vos haces el ensamble de, digamos, de una línea y adentro de esa línea tenés un subensamble de una parte de la línea y adentro de eso tenés, bueno, el estado aplica todo, digamos, salvo que a futuro vos tomes y quieras modificar solo una parte de la línea, ¿sí? Entonces, si vos querés modificar solo una parte de la línea, digamos, y lo tenés bien acotado y obviamente esa modificación no va a impactar en el resto de la línea, digamos, o sea, no vas a tener que modificar otros subensambles, solo cambias el estado de ese subensamble. No sé si ahí respondí la pregunta de Francisco, pero digamos, lo vas a manejar generalmente por la parte que estés modificando, digamos. O sea, si vos tenés un ensamble gigante y vas a modificar solo una partecita, digamos, como si trabajaras en tu máquina. Eh, no, porque vos cuando, bueno, tanto para lo que sean piezas como si quieren para fuera mundo SolidWorks, digamos, decís un DWG con sus XREF, vos podés aplicarle como que vos haces el check-in de todo eso entero y vos podés agarrar y elegir varios archivos y cambiar todos esos archivos de estado. No tenés que hacerlo uno por uno, no vas haciéndolo uno por uno. Vos podés hacer para muchos documentos juntos. De hecho, nosotros lo que usamos un montón para el sistema de ingeniería es, no sé si conocen todos, pero bueno, PDM tiene una opción que vos podés copiar un archivo y pegarlo en otra carpeta, pero no que sea una copia del archivo, sino que sea un link, digamos, como que los dos archivos terminan siendo el mismo, ¿no? Tiene algunas condiciones, digamos, de uso que es, bueno, le vas a hacer checkout y check-in solo desde una carpeta, no es que vos a ese podés hacer el checkout del link en una carpeta y hacerle check-in al link de la otra. Si bien es el mismo archivo, siempre tiene que trabajar sobre la misma carpeta. Pero, digamos, nosotros usamos muchísimo eso porque nosotros tenemos nuestra estructura, el árbol de la planta. Como yo les decía, los directorios lamentablemente es una condición unidireccional, a eso no nos podemos escapar, los directorios en PDM también son una condición unidireccional, pero PDM tiene todo esto de metadata que te permite buscar por todos los vectores que a vos se te ocurra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestra estructura que es, por ejemplo, no sé, la planta de Campana, dentro de la planta de Campana el edificio X, dentro del edificio X la zona Y, dentro de la zona Y la línea Z, ¿sí? Y dentro de la línea Z seguimos bajando y bajando y bajando, ¿no? Y dentro de esas carpetas, nosotros a cada altura de carpeta vamos teniendo la información relativa. Si esa información que aplica a todo el edificio está dentro de la carpeta del edificio, si es la de la información que aplica específicamente a la, al sistema hidráulico de una máquina, va a estar mucho más abajo, en una carpeta mucho más abajo. Cuando nosotros armamos un proyecto en el MS, que esto lo hace todo automático, no lo hace el usuario. Por eso les digo, los sistemas están conectados. Cuando el MS genera un proyecto nuevo,
le avisa al PDM que generó un proyecto nuevo, una tarea, y que ese proyecto y tarea impactan en una línea dada, ¿no? Entonces, los dos sistemas ya se hablan entre ellos, se comunican y dicen, bueno, perfecto, listo. Entonces, te voy a generar una carpeta específica para tu proyecto, ¿sí? En un árbol, digamos, en una carpeta raíz separada que tiene el PDM, donde entra todos los proyectos. Y dentro de esa carpeta de proyectos, te voy a guardar y te voy a ir dando los archivos que vos pidas, ¿no? Y entonces el MS le dice, bueno, mira, necesito el cilindro hidráulico. Y el usuario, ¿no? El usuario entra y dice, bueno, para este proyecto voy a necesitar modificar los planos del cilindro hidráulico. Entonces, le pasa un número de documento, ¿no? Y el MS tiene todas las opciones para buscar dentro de la línea, el documento, esto, lo otro. Bueno, el usuario, digamos que ya elige el documento y le dice, MS, vamos a modificar esto. Entonces el MS le avisa al PDM y le dice, che, PDM, mirá, nosotros para este proyecto, ¿te acordás que me creaste una carpeta? Vamos a modificar este documento. Entonces ahí lo que hace PDM es, le genera un link, un copy link, le hace, como pueden hacer ustedes, botón derecho copiar, botón derecho el pegado de link, y entonces ya me queda ese archivo en esa carpeta. Entonces yo ya, además de que no es que se movió el archivo ni nada, ¿no? Sigue existiendo en la otra estructura, sino que me pone también el link en esa carpeta. Y lo cambia de estado y dice, ojo que esto ya está dentro de un nuevo proyecto. ¿Sí? Entonces en el PDM cualquiera que entra y va a CIDER que dice, a ver, el cilindro hidráulico, ve que ese documento ya cambió de estado y dice, ojo que esto está en un proyecto, o sea, esto va a ser modificado, el archivo está reservado para modificar. Entonces el usuario ahí define lo que quiera cambiar dentro del cilindro hidráulico y contacta con el estudio que dibuja y nos hace el dibujo y nos devuelve el dibujo. Y al momento que se contrata, el MS le avisa al PDM y le dice, mirá que ya pusieron este documento en una orden de compra. Entonces ya dice, este documento está siendo modificado por un tercero. Y el MS le avisa quién es el tercero que modifica y demás. Entonces el PDM va guardando todo eso en la historia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es decir, si vos estás trabajando sobre un proyectito particular, a lo mejor lo que te conviene es, te armás una carpeta de ese proyectito y te llevas el copy link, no duplicás, porque duplicar está mal, digamos, ¿sí? No es que pegás como un archivo nuevo, sino que pegás el link y te trabajás sobre esa carpeta. De esa manera, vos vas a tener dos estructuras, que a mucha gente de ingeniería le encanta tener la estructura de los proyectos, pero también necesitan la estructura de carpetas los, de cómo lo tienen ordenado en la planta, ¿no? Entonces, el día de mañana, si vos en un proyecto querés saber todos los documentos que tocaste, al margen de que el documento va a tener la información que estuvo en ese proyecto, al menos eso hacemos nosotros con esta interconexión, si vos vas directo a la carpeta del proyecto vas a encontrar todos esos documentos. Y eso te da la facilidad de saber si cuando terminás el proyecto y lo vas a cerrar, entras a la carpeta de proyecto, ordenás por estado y te fijas que hayas dejado todos los documentos en algún estado final y demás. Y si tenés que emitirlos todos juntos, o decir, si los tenés que llevar a un estado final todos juntos, control A, marca todo, botón derecho, cambiar estado al estado final. Digamos, eso, Francisco, son herramientas que puedes usar. Eh, ahí, en AIN dice... si hay una alerta, si hay archivos duplicados que pueden generar errores. Bueno, em, para lo que es archivos duplicados, vos tenés, digamos, dos problemas de archivos duplicados con los que nosotros nos encontramos. Uno, que efectivamente tengan el mismo nombre de archivo y estaban en dos carpetas distintas, una la tenía Juan y la otra la tenía Pepe, y los dos tenían su propia versión, que puede ser la misma o incluso puede ser distinta, y es el mismo número de documento. Cuando vos llevas y te haces toda tu importación de todo tu conocimiento al PDM, vas a detectar que hay dos veces el mismo archivo. Y ahí, bueno, digamos, lo que tenés que hacer es detectar cuál es la última versión y quedarte con la última versión. Dentro de PDM vos tenés la opción para limitar
que en toda tu estructura, exceptuando de esto de los links, que es válido, digamos, pero que dentro de toda tu estructura no haya dos archivos con el mismo nombre. No importa, si están en distintas carpetas y vos los creás con el mismo nombre, te va a tirar un error, ¿sí? Es decir, no te va a dejar que haya en toda tu estructura dos file names iguales, dentro de toda tu bóveda, ¿no? Dentro de todo tu vault. Entonces sí tenés alguna manera, una alerta para evitar que alguien te genere dos archivos con el mismo nombre, ¿no? Y empezar a forzar esa cultura que, digamos, que no genere un archivo nuevo, sino que el archivo es el mismo, pero que tiene que dar un paso y evolucionar. Si fuera una subdivisión, digamos, una alternativa, y uno quiere crear una alternativa, bueno, dentro de PDM hay un set de herramientas que son las branch, que vos podés abrir un archivo en alternativas, digamos, que eso es bastante útil, digamos, si... Bueno, en el mundo del sistema usamos mucho las branch en Git, que es como si fuera el PDM de los programadores, ¿no? Em, pero, pero sí, digamos, o sea, no deberías tener. Y el otro que se nos da también de archivos duplicados es que lamentablemente en algún momento alguien no encontró el archivo del cilindro hidráulico que estábamos hablando antes y dice, bueno, como no está esto, o digamos, le dio flojera, digamos, buscarlo, lo dibujo de nuevo, total es fácil, y dibujo un cilindro hidráulico nuevo. Entonces te queda el mismo elemento dibujado dos veces, pero con dos números de documento distintos. Para eso, eh, no te tengo una solución sencilla. Si es dentro de SolidWorks que lo hicieron, bueno, sí, tienen una herramienta que ahora eh, no me sale el nombre, pero que seguramente los chicos de diseño soft me, me van a dar ahí una mano, que es la que te permite hacer la comparativa de todas las piezas por la forma y te da un porcentaje de similitud entre una pieza y la otra. Eh, entonces vos, independientemente, te sirve aún cuando tengas dos personas inventando la misma pieza al mismo tiempo, ¿no? Digamos, te sirve para ver porcentaje de similitud, digamos, desde un punto de vista más geométrico y físico de la pieza, ¿no? Eh, Así que sí, tenés alguna manera de detectar duplicados. Ahora, si estamos hablando de mucho de lo que nos pasa a nosotros, que son los TIFF, de los planos escaneados que fueron hechos a mano, y ahí es un problemón porque tenés que sentar a alguien que los vea uno a uno, digamos. Lo bueno que sí es que si primero haces toda una clasificación de esa documentación y la llevas todo a un punto de decir, bueno, estos son todos los planos del circuito hidráulico, solo comparás plano contra plano dentro del circuito hidráulico, ¿no? Si lo quisiéramos hacer nosotros a nivel de todo Siderca sería una locura porque si tengo que comparar el cilindro hidráulico contra los otros 600.000 documentos que hay en Siderca para ver si hay uno igual, me vuelvo loco, pero sí, digamos, el problema de los duplicados depende mucho de la forma histórica. Ahí, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, Si querés, te puedo contar algo respecto del tema de la duplicidad de dale, archivos. sí, Obviamente, bueno, como decías vos, PDM te ofrece la herramienta y la opción de bloquear la duplicidad de archivos por las extensiones de los mismos. Pero con el caso que vos nombrabas recién, si ya tenés dos archivos distintos, que una persona empezó a dibujarlo nuevamente porque no lo encontraba y lo guarda con otro nombre, bueno, para ese caso en el que el sólido o lo que está dentro del dibujo o de la pieza es distinto, bueno, tendrías que poder identificar los dos archivos y después sí existe la herramienta dentro de Solid de comparar la similitud geométrica con la herramienta de comparar directamente entre los sí. dos archivos. Sí, pero bueno, eso tendrías que tener identificados los Sí, archivos. De un momento. sí, igual hay otra herramienta que no me sale el nombre ahora, que te arma una base de datos, eh, que no es, no sé si es dentro de Solid, si es solución de Dassault o demás, que de hecho la mostraron mucho en la 3D Experience. Bien, sí, que- Exalib Vampire, ¿puede ser? Exalid, ese. El Bien. Exalid te ayuda con eso. Sí, sí, sí. Es como una herramienta para el tema de las bibliotecas genéricas. Claro.
Si abrís Creo dos que archivos en Solid con el mismo nombre, uno se borra. Yo no soy el mejor dibujante CAD de Solid, así que no podría asegurarte eso, digamos, ni negártelo. Pero sí, lo que tengo, te creo, pero sí lo que te recomiendo, no importa si usas Solid o sea, PDM, yo sé que muchos de ustedes son usuarios de Solid, pero el PDM te sirve si querés llevar documentos de Word también, ¿no? O sea, es justamente pura gestión de conocimiento. Muchos de ustedes lo van a usar fuertemente para SolidWorks, eso está claro, pero también podrías vincular los mails que recibiste al diseño que vos hiciste. No, las posibilidades que tenés son enormes, digamos, o sea, son muchísimas, digamos. Vos podés armarte, si querés, hasta la Bill of Material con los TIFF. Es algo que nosotros estamos probando, porque no nos vamos a poner a redibujar toda la planta que está hecha desde el 60 y pico. En realidad la planta está del 52, o los planos empezaron en el 52, en el 58 la aprobaron y la empezaron a construir allá en Campana. Pero digamos, no nos vamos a poner a redibujar todo eso, pero sí, lo importante es que elimines de cuajo la existencia de nombres de archivos duplicados. Eso, tener dos nombres o sea, tener dos nombres de archivo al mismo tiempo dentro de la misma bóveda en archivos distintos, aunque el contenido sea el mismo, es un error, digamos. Si querés tener el archivo en dos lugares, tenés que usar la de copy link. Eh, sí, con eso vas a corregir, digamos. Con eso vas a ahorrarte ese problema del doble, digamos. Otra herramienta que trae el PDM, que si sos usuario de Solid te puede llegar a interesar, es la posibilidad de cuando viste que pasás de Solid 2018 a 2022, bueno, trae una herramienta que te permite hacerle el upgrade a todos los Solid que tenés adentro. Nosotros mucho eso no lo corremos porque la carga de trabajo que tenemos es altísima y digamos siempre está bueno pegarle una revisión que todo lo que se haya migrado bien. Es opcional, no es obligatorio hacer esa migración. Y la verdad que, nada, como te imaginarás, ¿no? 5 plantas, 2 millones de documentos, es todo un problema, ¿no? Sí, nosotros cada vez que hacemos la migración tenemos que pasar y validar que todo que haya quedado correcto. Pero sí tenés esa herramienta, digamos, que te puede ayudar también con temas de Solid si querés hacer el upgrade, ¿viste? Porque si no, cada vez que abrís el archivo, ahí te va a hacer el upgrade del archivo a la versión actual y te tarda un ratito más en abrir, te hace la actualización del archivo. Pero tienen herramientas de ese tipo. Pero esta Exalid es buena, digamos, es una solución medio como adicional, no está dentro de Solid ni dentro de PDM, o al menos hasta donde estoy enterado, y te permite justamente sobre toda tu base de diseños hacer comparativas, digamos. Es muy interesante, pero bueno, claro, tenés que tener muchísimo desarrollado en Solid, digamos. En nuestro caso, tenemos mucho desarrollo en Solid, tenemos algunas plantas donde se han hecho todas las líneas en SolidWorks, pero son plantas que se construyeron muy recientemente, en los últimos 7, 8 años, pero gran parte de todas las plantas que tiene el grupo datan de épocas muy antiguas, ¿no? Y digamos 60, 50, de los 50, o incluso más en el caso de Dalmine de Italia. Y las otras plantas que va adquiriendo, porque no es que el grupo construye todas las plantas de cero, sino que va haciendo acquisitions de otras plantas, digamos, vienen con la misma condición, ¿no? Documentos del año en que se hacían a mano. Em, entonces es como que nosotros estamos trabajando en eso, pero lo bueno que tiene esta herramienta es que también te deja convivir con esos formatos de archivo viejos, digamos, y establecer las relaciones que a ustedes se les hacen en automático en el Solid, que es
el where use y bueno, viste, el dónde lo usaste y la estructura esa de quién te para arriba y quién te para abajo. Eso lo podés hacer a mano, digamos. Entonces si tenés los planos de conjunto y después tenés los planos de detalle, vos podés vincular todos esos planos de detalle a los del conjunto e incluso poner las cantidades. Entonces después te terminás armando una bill of material más rústica y más manual que a usted que hacerlo en Solid, por supuesto, pero tenés hasta esa posibilidad, digamos. Y me parece que hay alguna otra pregunta ahí. Nosotros usamos SolidWorks para todo lo que es diseño 3D y DWG, sea vía algunos draft sites que estamos teniendo y otros AutoCADs para todo lo que es 2D. Nos cuesta mucho a veces, es decir, cuando algo está hecho en 2D, no es imposible. Pero a veces presupuestariamente tiene alguna restricción que si vos tenés que hacer 2 modificaciones en un DWG, es más barato que hacer todo ese equipo, todo eso en 3D y con las modificaciones. Entonces muchas veces, si los presupuestos de algún proyecto de mantenimiento son acotados, no se vuelve a hacer en 3D y seguimos trabajando en 2D. Con lo cual, si querés, si hacemos algo nuevo, trabajamos en SolidWorks. De cualquier modo, hay algunos pequeños equipos de trabajo que ya están siendo migrados, pero que trabajan con Inventor, digamos, que son gente que heredamos en estas acquisitions. En la planta que compramos trabajaba con Inventor y bueno, heredamos con los modelos en Inventor, digamos. Eso no es algo que uno pueda decir cuando compra. Pero aquellos que están trabajando con Inventor trabajan dentro del PDM sin problema. Digamos, trabajan como si trabajara alguien de Solid, digamos. O sea que por eso digo que la herramienta PDM, digamos, no tenés por qué vincularla solamente al mundo de Solid. Digamos, también podría ser usuario Inventor y trabajar con PDM, ¿sí? Bueno, pero digamos, en lo que es referente a lo que son los flujos, ustedes se van a poder modelar el flujo que quisieran y digamos, con eso van a poder ir siguiendo los archivos en los distintos estados. Incluso lo que nosotros estamos sumando ahora, un proyectito pequeño que estamos sumando es, vamos a poner un estado adicional que va a ser to be modified, digamos, o pendiente de una modificación, con paso de todos estos, digamos, ¿no? Bueno, de las build o de cualquiera de todos estos estados finales que nosotros tenemos. Y no sé si saben que el PDM, yo no se los conté, pero tal vez lo conozcan, el PDM tiene una interfaz web, digamos. Además de que ustedes pueden tener la herramienta de escritorio, para aquellos que trabajen con Solid, obviamente, y que trabajen, van a trabajar con todo lo que es el cliente desktop. Para aquellos que no trabajan así fuertemente, digamos, con idas y vueltas de archivo, lo que pueden hacer es usar un cliente web, que es el Web 2, que lo trae el SolidWorks. El instalador, digamos, trae una versión out of the box, ustedes después si quieren la pueden customizar. Pero lo que nosotros vamos a hacer es agregar este estado de forma tal que el que pasa por la planta, ¿no? Y tiene que revisar algo de un equipo, ¿no? Alguien que está haciendo mantenimiento de un equipo y detecta que un plano que él está usando para hacer el mantenimiento no está como corresponde, digamos, porque alguien en el medio hizo un mantenimiento, cambió algo y eso ya no es más como tenía que estar, y que el drawing que nosotros tenemos ya no representa la realidad, lo va a pasar a este estado. Y este estado va a disparar notificaciones a los grupos de ingeniería, avisando que hay un diferencial en el documento y que hay que generar una tarea para poder corregir eso, ¿sí? De hecho, primeramente va a ser una notificación, en posterior directamente el sistema va a generar, o esperamos que genere una tarea en el EMS
que es el manejo del sistema de ingeniería para que ingeniería haga la corrección al documento. Es decir, no solo podés manejar el estado de los documentos, sino que podés empezar a armar colas de trabajo o listas de trabajo, ¿sí? ¿Sabés si el grupo de rosca? No sé quién hace la pregunta. Hay un grupo de R&D, Fernando Gallardo, hay un grupo de R&D que está trabajando con Solid Edge, pero mucha gente de R&D está trabajando con SolidWorks. Pero sí hay un sector que sé que está con la solución de Siemens, digamos, trabajando, pero no, y además son unos grupos de los que mucho no puedo divulgar información porque son de R&D. Pero sí, dentro de Tenai sí hay un grupito pequeño que usa eso, pero también hay grupos que usan SolidWorks. En realidad, sinceramente, la herramienta que vos estés usando, digamos, para llevar eso, la herramienta que vos estés usando no necesariamente tiene, por más que sea competencia de SolidWorks, no necesariamente es competencia de PDM. Digamos, bueno, en el caso de NX tienen todo un PDM similar, pero vos podrías decidir dibujar en SolidWorks y trabajar seguramente en el AutoCAD, en el Autodesk Vault, si querés también podrías. Pero bueno, no sé, en nuestro caso, en su momento hicimos las comparativas, de hecho nos juntamos con gente de Siemens y nos juntamos con gente de Autodesk y evaluamos otras herramientas que también eran Blue Cielo y esta fue la que más nos fitió para todos los requerimientos que nosotros teníamos. Eh, pero sí, hay un sector que sí, lo que vos preguntás sí es así, Fernando. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Si no, cualquier cosa ahí les dejo mi QR de LinkedIn. Si tienen más consultas, háganlas. No sé si los chicos de diseño quieren agregar algo. No, Bueno, excelente la presentación, Marcos. La verdad que muy, muy claro. Nosotros mañana y pasado vamos a estar dando un curso sobre gestión e implementación de PDM para nuestros clientes y abierto para quien se quiera sumar. En la web de Diseño pueden encontrar los datos, cómo inscribirse y demás. Los esperamos a quien quiera. Desde ya que dejamos las líneas abiertas también para consultas que surjan a futuro y cualquier duda que se quieran sacar, aquí no se encuentran. Marcos, desde ya agradecerte todo tu tiempo, toda tu preparación y las energías puestas en esto. Y bueno, nos encontraremos en algún momento. bueno, muchas gracias y un dato más les dejo de salida. Entiendan que cuando implementan estas herramientas tienen una curva de cambio muy fuerte en la cultura de los usuarios. No es fácil, pero los premios que vienen a posterior son mucho más grandes que todo el esfuerzo, así que vale la pena. Pero sí tengan en cuenta eso. eh, no es que es una herramienta que se implementa de un día para el otro, pero sí. Bueno, muchas gracias a los chicos de Diseño Soft por la invitación. Me agrada que les haya gustado la presentación. Creo que ahí piden video de la charla para compartirla y demás. Eso creo Sí, eso lo enviamos que lo todo. pueden hacer. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Marcos, desde ya, si me permitís sobre lo que dijiste, en la implementación y en el aprendizaje, desde Diseñosoft ofrecemos siempre el servicio de soporte técnico y acompañamiento, las capacitaciones en la implementación, el soporte y la asistencia en el día a día. Así que quienes estén decididos a gestionar conocimiento para su yo del futuro o para quienes queden en la empresa,
los invitamos a que se acerquen, a que nos consulten y a probar esta herramienta que en la gran mayoría de los casos ya viene incluida con las licencias y para quien no la tenga es un salto de calidad muy notorio. Bueno, Marcos, no te robo más tiempo. dale. Mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Adiós.